Estamos de nuevo aquí en Visual 46, qué gusto que nos volvamos a encontrar, a saludarnos. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí en su programa Mejores Personas. Vamos a hablar un poco de la vida de Ignacio Domínguez, de Nacho, que es un neurocirujano muy reconocido y que vamos a platicar un poco de su vida y también de la profesión tan importante que es la columna y el cerebro. Así es que, Nacho, nos da mucho gusto recibirte aquí en el programa. Muchas gracias, como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Nacho. Vamos a empezar por tu vida. ¿Tú de dónde eres, Nacho, y por qué lugares viviste? ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántos son? Yo soy de aquí de Guadalajara, soy tapatío, 100%. De cepa. De cepa tapatía. Toda mi familia somos de aquí de Guadalajara. En mi infancia viví en la colonia Ladrón de Guevara, cerca de Casa Jalisco, para ubicarnos. Y pues era una colonia muy tranquila, agradable, una infancia feliz, como la de todos nosotros. Y bueno, ya desde niño tenía yo la inquietud, o la idea más bien, de que yo quería ser médico. ¿Siempre lo supiste eso? Siempre lo supe. No había algún antecedente familiar de algún médico allí en casa o en alguna otra pariente de la familia, pero yo siempre desde niño quise ser médico. Yo decía, voy a ser médico. ¿Y cuál era tu idea cuando tuviste por primera vez eso claro? Ajá. ¿Cuál era la idea de ser médico? ¿Para qué? Lo primero que me llamaba la atención, porque yo decía, voy a ser médico, voy a operar cabezas, voy a operar cerebro. Desde niño me parecía como muy interesante todo lo que pasa en el cerebro, el pensamiento y todas estas cosas. Y no sé, yo siempre quise tener esa profesión. Y ya después se viene dando pues la razón más profunda, más emocional que tenemos todos los médicos, que es ayudar a la gente, ¿no? Esa es un aliciente y es una satisfacción que a lo mejor a mucha gente le puede parecer como, pues sí, pues ayudan, pero es lo que en realidad a uno le llena, ¿no? El poder ayudar, el poder sanar a la gente o ayudar a que tengan una mejor calidad de vida, eso es. ¿Qué se siente, Nacho? ¿Qué siente cuando tienes un paciente y que una etapa difícil y se van recuperando? ¿Cuál es la sensación para tratar de entender de lo que nos estás hablando? Mira, sin lugar a dudas, con todos los pacientes uno tiene un acercamiento tanto físico como emocional, incluso hasta espiritual. Uno siente la energía de los familiares, uno siente la energía del paciente, y de alguna manera uno tiene que tener la habilidad de poder poner cierta barrera para no llegar a que te afecte todas esas emociones que ellos están teniendo, que son emociones negativas porque están en un periodo de enfermedad, están perdiendo su salud, su calidad de vida, sus relaciones familiares, etc. Entonces se comparten muchas cosas, y así como se comparte toda esta energía cuando el paciente está enfermo, también compartes esa energía cuando logras aliviarlo o logras mejorar su estado de salud o logras que recupere esas ganas de vivir, esa alegría por vivir. Y cuando el paciente y la familia te lo agradecen, y te lo agradecen de corazón, lo sientes, y eso pues es como lo que lo motiva a uno para poder seguir adelante, ¿no? Oye, Nacho, ¿y en qué momento te fuiste tú dirigiendo ya la especialización? ¿Cuándo dijiste, es por aquí? ¿Eso fue en la facultad o era desde antes, que ya tenías claro? Es que yo, como te digo, yo desde antes, cuando yo quise ser médico, yo dije, voy a ser médico para operar cabezas. Yo quería operar cerebros. Desde un principio a mí me nació eso, ¿no? Y ya estando en la facultad, pues uno va tomando diferentes rumbos, porque uno, pues como médico general, tienes que conocer de todo, de todas las especialidades, tienes que rotar por especialidades diferentes, pero yo siempre me incliné por la especialidad del cerebro, que es la neurología, la neurocirugía. Y entonces ahí fue donde yo decidí que tenía que hacer una
una especialidad de neurocirugía. Y esta técnica que tú tienes, que es muy particular, no invasiva en algunos casos, ¿cómo fue que la adquiriste? Esa parte de hacer el mínimo daño a nivel operación. Esto se va dando con el paso del tiempo, con la misma evolución, con que ha venido generándose los cambios en la medicina. Anteriormente, bueno, todas las cirugías eran cirugías muy grandes, incluso los maestros de nosotros y sus maestros decían grandes incisiones, grandes cirujanos. Esto es, entre más grande era la incisión o la apertura en la piel que se hacía, pues se consideraban mejores cirujanos. Sin embargo, cuando empieza a ver la evolución hacia el microscopio, por ejemplo, pues esas incisiones se van reduciendo cada vez más. Y luego viene la evolución hacia los aparatos de endoscopía. Sí. El endoscopio es un sistema de lentes, es un lente que tiene un grosor un poco mayor que el de una pluma convencional con la que escribimos, y está conectado a una serie de luces y a una cámara, y nosotros operamos viendo un monitor, no operamos viendo al paciente. Y por lo tanto las incisiones que se hacen son muy pequeñas, y esta evolución que ha tenido viene a raíz de un movimiento, llamémosle así, o de una corriente que se llama la mínima invasión en medicina, en toda la medicina. Mínima invasión no quiere decir incisiones pequeñas. Mínima invasión es un concepto filosófico que quiere decir utilizar la máxima tecnología de que se disponga para hacer el menor daño al paciente y obtener los mejores resultados. Entonces, mínima invasión puede ser también el colocar tornillos en una columna, así como mínima invasión es hacer endoscopía con una incisión muy pequeñita, de menos de 1 centímetro, para retirar hernias de disco, por ejemplo, ¿no? Va más allá del tamaño de una incisión, es un concepto filosófico. Global, así es. Oye, Nacho, ¿y qué tan difícil está que la gente acceda a este tipo de operaciones que son más costosas? En la parte, en lo privado, pues son muy altos los costos. En la parte pública es posible, está muy demandado, es fácil que alguien lo opere, tiene que hacer una gran fila. ¿Cómo es? Sí es un poco más costosa una cirugía con este tipo de tecnología que una cirugía convencional como las que normalmente se hacen. Puede ser que de momento sea un poco más costoso, no es exageradamente más caro, puede ser que sea un poco más costoso, pero esto te da la posibilidad de esas técnicas como la endoscopia en columna, te da la posibilidad de que no pases mucho tiempo en el hospital, se internan el mismo día que se operan y ese mismo día se pueden ir a su casa, máximo al día siguiente duermen una sola noche en el hospital, se reintegran más rápidamente a sus actividades laborales. Un paciente, por ejemplo, que tiene un trabajo de oficina, que no tiene que andar subiendo, bajando, cargando cosas, en una semana puede regresar a su trabajo. Los pacientes que tienen ya unos trabajos más demandantes físicamente, pues sí pueden tardar 2, 3 o hasta 4 semanas, pero depende pues de cada caso. Pero eso les permite reintegrarse, como les digo, más rápidamente a sus actividades laborales, les permite tener una mejor calidad de vida y el resultado que se ofrece es exactamente el mismo que se ofrece cuando es una cirugía con microscopio o una cirugía con cualquier otra técnica. Pero los riesgos son mucho menores y por lo tanto eso nos ayuda para que el paciente pueda regresar a trabajar, pueda tener menores gastos en cuanto a la recuperación, a la rehabilitación, que es mucho más rápida, es mucho más sencilla. Esto es lo que en un momento dado puede compensar ese gasto extra que se pudiera hacer cuando se utilizan estas técnicas. Muy claro, Nacho. Y vamos a la siguiente pregunta. De ese porcentaje de pacientes que llegan, ¿cuáles son por descuidos? ¿Cuáles se pudieron prevenir y cuáles son naturales por el desgaste de la edad o por un accidente?
de manera tal de que la gente pudiera entender que sí hay cosas que se pueden hacer para prevenir. ¿Cuál es el porcentaje de los que te llegan que es por desgaste natural o por descuido? Mira, es aproximadamente el 60% de los casos de un problema de columna, como hernias de disco, como alguna luxación, etcétera. El 60% se dan por llamémoslo así, descuidos o malos cuidados que tiene la gente sobre su propio cuerpo. El 30% es por una evolución natural que va teniendo, un desgaste natural que va teniendo el cuerpo, y el 10% son por algún accidente. Pero es un porcentaje muy importante, es porque no sabemos cuidarnos. Nadie nos enseña cómo debemos de sentarnos, cómo pararnos, cómo acostarnos, cómo levantar, cómo mover algo pesado, etc. Nadie nos enseña cómo debemos de hacer los ejercicios, cómo debemos de hacer el deporte que practicamos. Todo eso a la larga nos va lastimando la columna. Pues eso es muy importante, porque si lo tomamos en cuenta, la columna es algo muy delicado y que no es de fomentos ni de cosas por el estilo, ¿no? Sino que ya se requieren operaciones más delicadas. Ahora, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, nosotros somos de los mamíferos que caminamos rectos. La mayoría de animales va en cuatro patas, la columna tiene otra función o se maneja de otra forma. ¿Qué tanto nos afectó a nosotros haber caminado erguidos? ¿Nos dejó más vulnerables? ¿Estamos fuertes? ¿Cómo es ese proceso? Claro, yo le digo a los pacientes que todos los problemas de columna que tenemos es el precio que estamos pagando, pues, por haber empezado a caminar erguidos, como tú dices, ¿no? Porque la columna está diseñada físicamente y biomecánicamente para recibir cierta carga, cierto peso. Entonces, en los animales, por ejemplo, que caminan en cuatro patas, no tenemos problemas de columna, no tenemos problemas de hernias de disco, no tenemos todos los problemas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a alterar esas fuerzas de carga que se ejercen cuando nosotros caminamos en dos patas o en dos piernas, ¿no? Aparte, a eso agrégale pues los trabajos que hacemos, el que no hacemos el ejercicio adecuado, la carga, el que somos sedentarios, el que subimos de peso, todo eso nos va afectando poco a poco, y por eso es este porcentaje tan grande, de un 60% de los problemas de columna se dan porque no sabemos cuidarnos. Frecuentemente la gente dice que se acuesta y se despierta con dolor en la espalda o en la columna, cuando se supondría que va a descansar. ¿Por qué hay esa duda? En ese caso, la mayoría de las veces es porque no utilizamos un colchón adecuado para poder dormir. Generalmente la gente, cuando va a comprar un colchón, pues no busca el colchón adecuado médicamente que nos pueda ayudar a soportar esa curvatura normal de la columna. La gente llega y siente un colchón mullido, blandito, y se siente y dice, qué a gusto, este es el colchón que necesito. Pero en realidad la columna, cuando tenemos un colchón así muy blandito, muy mullido, muy a gusto, la columna aumenta sus curvaturas normales por el mismo peso que tiene el cuerpo, y eso a la larga volvemos a lo mismo, afecta a la columna. Lo que debemos de hacer es un colchón duro, un colchón ortopédico, que son los colchones duros para que se pueda mantener la curvatura natural de la columna sin que nos llegue a afectar. Bien, muchas gracias, Nacho. Otra duda que también es muy frecuente es, cuando tú abres cerebro, ¿notas que hay una reacción del órgano, dado que no es común que el órgano se vea expuesto? ¿Hay alguna reacción del cerebro por sí mismo ante ese suceso que está viviendo? ¿Las neuronas reaccionan ante lo que está pasando? Sí, debemos de tener mucho cuidado cuando tenemos una cirugía al cerebro directamente. Debemos de cuidar mucho, por ejemplo, que el medio ambiente no lo reseque, llamémoslo así. Tenemos que estar instilando una solución especial para que se mantenga bien hidratado. Tenemos que cuidar
los sangrados que se puedan llegar a dar en esos pequeños vasitos. Tenemos que cuidar que el líquido que circula alrededor del cerebro pues no se drene muy rápido, por ejemplo, que no quede aire adentro del cerebro. O sea, hay muchos cuidados que debemos de tener. Se tiene que cuidar mucho la presión arterial durante la cirugía, o la saturación de oxígeno, o el nivel de CO2, porque eso también inflama el cerebro durante las cirugías. Entonces, el cerebro es un órgano muy delicado que debemos de tratarlo con esa delicadeza que se requiere. Por eso es que la cirugía de cerebro o la cirugía de columna, en donde manejamos la médula y manejamos el nervio, que a final de cuentas son las mismas células que tenemos en el cerebro, pues es un tejido muy delicado, y son cirugías en las que se requiere mucha tecnología. No es decir, pues te voy a sacar una uña, ¿no? O sea, necesitamos mucha tecnología para poder cuidar ese tejido tan delicado y que los resultados que obtengamos, bueno, pues sean los mejores, ¿no? Nacho, ¿cómo distinguir, para todas las personas que nos escuchan, cómo poder distinguir cuando la misma persona o un familiar está teniendo una hemorragia cerebral, un problema de un aneurisma? ¿Cómo pueden distinguir, darse cuenta que está grave la situación y qué tendrían que hacer? Hay varios puntos clave. Por ejemplo, si una persona empieza a tener dolores de cabeza que antes no había tenido, y así lo refieren: tengo dolor de cabeza como el que nunca había tenido en mi vida, y es un dolor muy intenso que no cede con los medicamentos que pudiéramos tener en casa, y que va aumentando cada vez más. Ese dolor de cabeza tan fuerte puede ser indicativo de algo que pudiera haber reventado en el cerebro, una hemorragia subaracnoidea que le llamamos, o que sea un infarto. Un infarto es cuando se cierra una arteria y empieza a sufrir el tejido cerebral que está ahí alrededor. Es lo que la gente le llama una embolia. El paciente empieza con dolor de cabeza, puede empezar a tener problemas para hablar, para articular. Todo va a depender del sitio del cerebro en el que se presente, pero pueden tener problemas para articular palabras, pueden tener problemas para empezar a mover adecuadamente el brazo, o el brazo y la pierna. La comisura de la boca se empieza a ir hacia un lado, o puede el paciente de repente sufrir un desmayo, una pérdida de conciencia y tener una convulsión. Todos esos datos nos pueden orientar hacia que algo está pasando y uno tiene que acudir inmediatamente al médico, a un servicio de urgencias en un hospital. Entonces, ese preámbulo del dolor de cabeza como que puede ser muy importante, porque generalmente la gente dice, pues tómate este medicamento, y a lo mejor no es la solución adecuada. Entonces aquí es un dolor que no es común. Así es. Y que es en la parte de la cabeza que a veces no nos duelen, generalmente. Muy bien, está claro las indicaciones, Nacho. Otra pregunta es la ética. ¿Cómo manejan los médicos la ética? Porque últimamente hay mucha desconfianza de la gente de que los médicos operan cuando no necesitan operarse, o te indican cosas que no necesitas por razones mercantiles. Y eso ya antes era con los abogados, ahora se extendió a los médicos. Entonces, ¿cómo sugieres tú que se maneje esto? ¿Cómo debería de ser para que la gente no tenga desconfianza? Mira, esto ha aumentado mucho con el acceso que tiene la gente a la información. Desgraciadamente, esas fuentes de información ayudan en muchos sentidos, pero también perjudican en otros, porque ningún paciente es igual a otro. Ninguna persona que tiene una enfermedad va a tener los mismos síntomas que otra, aunque tengan la misma enfermedad. Ningún paciente va a responder igual ante un medicamento, aunque sea la misma enfermedad, las mismas dosis del medicamento, etc. Porque hay algo que se llama la idiosincrasia. Es la respuesta que cada organismo tiene ante determinada situación, ante determinada enfermedad o ante determinado tratamiento. Y luego entonces, cuando la gente acude con el médico y el médico le diagnostica X enfermedad y les da algún tratamiento, se meten a internet, a estas fuentes de información, y encuentran cosas diferentes, y entonces piensan
que el médico le está recetando cosas de más, que el médico le está ofreciendo tratamientos que no debe de tomar porque ya leyeron que la comadre o les dijeron que la comadre se alivió con tal cosa. Yo lo que te puedo decir es que yo no conozco, y de verdad, en mis 30 años de neurocirujano no conozco a un médico que te opere sin haber necesidad. No lo conozco, de verdad. Okay. No sé si alguien lo conozca, si alguien en el público sepa de algún médico así, pero una cosa son como que los mitos o lo que la gente les cuenta y otra cosa es la realidad. Los médicos tenemos una responsabilidad muy grande desde que el momento en el que prescribimos un medicamento, porque sabemos el riesgo que el paciente corre cuando toma un medicamento, mucho más cuando hacemos una cirugía y tenemos la vida del paciente en nuestras manos y la salud del paciente en nuestras manos. Entonces es una leyenda urbana, o sea, como son mitos que... Ahora, ¿qué hacer cuando la gente tenga duda sobre al respecto? Entonces, cuando se pide una segunda opinión, ¿o qué es lo que tú recomendarías hacer en este caso? Claro, ese es uno de los derechos del paciente, el tomar las opiniones necesarias para poder tomar una decisión ante cualquier enfermedad, ya sea tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, un tratamiento con alguna cirugía. Sí es mejor ir a tomar otra opinión que meterse a ver en internet alguna información sobre medicina o sobre tratamientos. Desgraciadamente, como les decía, estas fuentes de información son muy buenas para muchas cosas, pero no hay una regulación del contenido que existe en internet. Entonces yo puedo subir, por ejemplo, que con bolitas de lodo de la tierra de, no sé, de X pueblo, sí, se cura el cáncer, y mucha gente lo va a creer y mucha gente lo va a hacer y lo va a seguir. Así de sesgada o de falseada puede estar la información que la gente puede encontrar ahí. Lo mejor es acudir con otro profesional a tomar otra opinión y entonces ya normar un criterio con bases ya más sólidas. ¿Hay alguna tendencia genética en los problemas del cerebro? O sea, una gente que ya trae un antecedente familiar, ¿debiera cuidarse? Sí, por ejemplo, hay muchos casos en los que una persona tiene, por así decirlo, un aneurisma, que es una malformación en una arteria del cerebro, y hay casos familiares que se pueden presentar. Algunos tumores también tienen cierta tendencia familiar, así como muchas enfermedades tienen esta tendencia o pueden ser hereditarias, sí existen. Y Nacho, ¿qué edad es donde hay que tener todavía mayor atención a ese tipo de hemorragias o efectos en el cerebro, reacciones? Cada vez vemos este tipo de problemas en pacientes más jóvenes. Ya actualmente, a partir de los 40 años en adelante debe de extremarse el cuidado, aunque las hemorragias y los aneurismas y las malformaciones pueden presentarse incluso desde niños. Por eso es que hay que estar muy al pendiente de alguna dolencia que se tenga o de alguna cosa rara que se sienta para poder saber si esto es indicativo de un problema serio que pudiera estarse presentando y que se puede detectar a tiempo y no dejar que llegue el paciente a extremos tan grandes que luego no podamos hacer nada, porque luego ahí viene el problema. Desgraciadamente tenemos muy poca cultura médica, no sabemos cómo cuidarnos y pareciera que no nos interesa porque no nos ponemos a buscar cómo debemos cuidarnos, cómo debemos alimentarnos, cómo debemos de hacer las cosas de la vida diaria para no lastimarnos. Y entonces la gente llega pues muy mal con enfermedades que ya están muy avanzadas y en las cuales nosotros ya no podemos hacer gran cosa. Y a final de cuentas, pues como que llega a pagar los platos rotos es el médico, porque la gente llega obviamente con la esperanza de que curemos a su familiar o de que le devolvamos la calidad de vida que ellos quieren que tenga, pero ya llegan con una enfermedad tan avanzada que ya no podemos hacer nada. Oye, Nacho, hay dos temas que es el Parkinson y el Alzheimer, que los hemos notado como que están muy en boga, como que se han incrementado, y la demencia senil. ¿Tú qué has observado de estas enfermedades?
Sí, cada vez tenemos más casos y sobre todo cada vez se presentan a edades más jóvenes. El Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, como lo mencionas, y mucho tiene que ver con esta parte que mencionamos, que no nos sabemos cuidar. La alimentación es muy importante para el cuidado de la salud, no digamos para una recuperación de algún tratamiento o de alguna cirugía. La alimentación es básica para poder tener nosotros una vida lo más sana posible. El cuidar nuestra salud mental, nuestro estado emocional, eso es pero primordial también para que el paciente pueda mantenerse sano, para que el paciente pueda recuperar más rápidamente su estado de salud, ¿sí? Tenemos que extremar esos cuidados, esas precauciones, porque también sucede el otro extremo de las cosas buenas, llamémosle así. Con los avances que hemos tenido en tecnología, en cuestiones alimenticias, etcétera, la esperanza de vida, la expectativa de vida ha crecido muchísimo. Anteriormente, la esperanza de vida era los 50 o 55 años. Ese era el promedio que vivía la gente. Ahorita estamos viviendo hasta los 85, 90 o 100 años. Pero desgraciadamente, todo ese sobrevida, llamémosle así, que estamos teniendo, no estamos sabiendo cuidarla. Si de por sí que ya conforme vamos creciendo y teniendo más edad, el cuerpo se va deteriorando y necesitamos cuidados extras o cuidados diferentes. Si no se los damos desde que somos jóvenes, pues eso acarrea enfermedades como la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades degenerativas que van a estar cada vez más apareciendo más frecuentemente, ¿no? Sí, eso que comentabas del estado emocional como una parte de todo esto, de estas soluciones, la gente no nos percatamos que a cada instante estamos reaccionando emocionalmente y que el cerebro y todo el cuerpo resiente, y parece que no, pero es reacción tras reacción tras reacción. O sea, hasta la intolerancia, hasta el enfado, la molestia de cualquier cosa, para las neuronas ya es un impacto. Si eso le sumamos 20, 30, 40 o 50 años de impactos, pues evidentemente que va a dejar un resultado. Nacho, y hablando de ti, ¿cómo te encontramos en esta etapa de tu vida? ¿Cómo te sientes? Que han pasado muchas cosas a lo largo de lo que has vivido. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Dónde andas? Mira, yo creo que todos llega el momento en el que si tú quieres hacer un balance, pues obviamente hay cosas buenas y hay cosas malas, entre comillas. Yo lo que les digo es que yo creo que no tenemos vivencias malas, porque de todo se aprende. En esta vida de todo se aprende, de las cosas buenas y de las cosas malas, pero yo creo que podemos tener más aprendizaje de las cosas que la gente considera malas, porque a lo mejor es algo que no esperabas, o a lo mejor es algo que te causó dolor o que te causó un desequilibrio en alguna parte, ya sea emocional, físico, mental, como quiera llamarse, económico, etcétera. Esas cosas malas son las que nos pueden dejar mejor enseñanza, porque lo bueno lo vamos dejando pasar, porque dice uno, bueno, es que de eso se trata la vida, ¿no? Pero de esas cosas malas podemos aprender mucho, y eso te va a llevar a un estado pues de más plenitud, de más alegría, de más confort, ¿no? Creo que ahorita yo estoy en esa etapa en la que vivo bien, vivo feliz, vivo contento, y hago sobre todo lo que me gusta hacer. A mí me encanta hacer lo que hago. Yo lo digo, yo nací para ser médico, y bueno, pues como dicen también por ahí, si trabajas en lo que tú quieres hacer y en lo que te gusta, pues eso no es trabajo, ¿no? No, lo disfrutas. Claro. No, pues ha sido un gusto recibirte, Nacho, aquí Gracias. en Visual 46, en el programa Mejores Personas. Creo que tenemos muchos datos, hay que revisarlos, hay que analizarlos, sobre todo lo que nos comentaste, tanto en los orígenes como en los cuidados, y lo importante que es capacitarse.